política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana hablaremos sobre la Ley de Recursos Hídricos. Está con nosotros Amalia López del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás. Le damos la bienvenida. Amalia, buenos días. Muy buenos días a la radio audiencia de YSUCA. Muchas gracias por acompañarnos, Amalia. También está con nosotros Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Omar, buenos días. Muy buenos días, Amalia. Buenos días, Imelda. Un gusto de estar acá compartiendo este importante tema. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando desde las intimidades de su hogar. Bueno, ambos representan a la Alianza contra la Privatización del Agua. Les agradecemos por estarnos acompañando esta mañana. La semana pasada, diversas organizaciones asistieron a la comisión ad hoc que estudia la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos en la Asamblea Legislativa. Durante más de 15 años, las organizaciones han insistido en que toda la población tiene derecho a tener agua en cantidad y calidad suficiente para tener una vida digna y que sus aguas residuales sean tratadas para no contaminar el ambiente. Amalia, ¿consideran que la propuesta que ha entregado el gobierno a la Asamblea Legislativa para su estudio garantiza este derecho fundamental de la población? Bueno, hay que decir que es pertinente felicitar el hecho de que finalmente, y después de 2 años de estar gobernando, el presidente tenga iniciativa de ley a través del Ministerio de Medio Ambiente con relación a la ley de agua. Pero esta propuesta de ley que se ha presentado es una propuesta de ley que tiene falencias, que tiene vacíos y que a pesar de enunciar lo del derecho humano al agua y lo de que el agua es un bien público, no lo desarrolla, no lo garantiza. Estamos teniendo inconvenientes en este momento en la conexión con Amalia López. No tenemos recepción de audio en este momento. Amalia, vamos a verificar si hemos restablecido la conexión. Hola, Amalia. Hola. Hola, sí, cómo no, sí. Ahora sí le escuchamos. Ahora sí, ok. Sí, entonces nos plantea usted que tenía deficiencias. Sí, es que es una ley que tiene falencias, no garantiza en realidad, no desarrolla garantías reales de que esto sea que tenga derecho humano al agua y que tenga carácter de bien común el agua como tal. Es decir, no es el Estado el garante. Entonces, es una ley o un proyecto de ley que tiene que ser mejorado, de manera que en realidad sea la población la que tenga la garantía de que va a tener agua y no las empresas. ¿Cómo no? ¿Usted qué opina sobre esta situación, Omar? Bueno, sí, nosotros creemos que en principio es importante que se esté generando esta discusión en el seno de la Asamblea Legislativa, en la comisión especial que se ha generado. Vale decir de que este tipo de discusiones también ya se habían tenido en el pasado, este tipo de audiencias se habían desarrollado, digamos, en otras temáticas vinculadas al derecho humano al agua, como por ejemplo en el tema de la reforma constitucional. Ya habíamos tenido espacio para poder compartir nuestras experiencias, nuestras opiniones, nuestras posturas y nuestras definiciones técnicas en aquel momento a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en cuanto a la reforma al derecho humano al agua para que se pueda reconocer en la Constitución de la República. En esta oportunidad también creemos importante que se generen estos espacios de discusión, de diálogo, pero que sean espacios de discusión y diálogo con el propósito de generar aportes desde la sociedad civil, generar posicionamientos, definiciones. Y en cuanto a estos posicionamientos y definiciones, nosotros hemos venido exigiendo que se reconozca el derecho humano al agua en cualquier ley que se pretenda aprobar que regule el bien hídrico agua.
Y en ese sentido nosotros creemos importante que conceptualmente se coloque en la ley, en el objeto de la ley, en los primeros artículos de la ley y en varios artículos que haga referencia al derecho humano al agua. Sin embargo, creemos que no solo debe de contar una ley con el concepto de derecho humano al agua, sino que ese concepto debe tener algún nivel de contenido. Y el contenido de ese concepto ya lo han desarrollado diversos organismos internacionales de promoción, protección y de mecanismos de protección a los derechos humanos. Por ejemplo, el sistema interamericano ya ha desarrollado qué es lo que tiene que ver con el derecho humano al agua. El sistema universal ya lo ha desarrollado a manera, digamos, de concretizar un poco este contenido. La observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un órgano de tratado creado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya ha desarrollado el contenido que tiene que ver con el derecho humano al agua. Así que, digamos, la ley sí cuenta con el concepto de derecho humano al agua, pero en el desarrollo de su articulado no se ve reflejado el contenido del derecho humano al agua. Por ejemplo, no vemos un enfoque de cuenca. Y el derecho humano al agua habla sobre la disponibilidad que debe de tener la persona humana para el agua potable. Y cuando hablamos de disponibilidad, no solo hablamos de esta generación, sino que hablamos de las futuras generaciones. Y en ese sentido, debemos de hablar de un enfoque de cuenca, de protección de la cuenca. Eso no lo vemos identificado nosotros. Otros elementos que no vemos identificados, que tienen que ver con el uso prioritario para el consumo humano, que es otro de los elementos que desarrolla el derecho humano al agua en cuanto a su disponibilidad. Actualmente, la disponibilidad, digamos, se distribuye de forma inequitativa, solo para el consumo humano, de acuerdo al último informe que se generó en el 2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hace referencia a que del agua disponible que existe en El Salvador, solamente el 27% va destinada al consumo humano y el resto, que sería el 73%, va destinada a actividades de carácter económico. En la realidad se está dando una distribución inequitativa. Si en la ley no se considera algo sobre los usos y que esté de forma clara que hay un uso prioritario para el consumo humano, para las actividades del hogar, pues no estaríamos con una ley que regule el derecho humano al agua, que tenga un enfoque de derechos humanos. Estaríamos en presencia de cualquier ley que contenga el concepto de derechos humanos, pero no tiene el contenido y no tiene el enfoque de derecho humano al agua. Esperamos que hoy por hoy la propuesta que se tiene en la mesa, tiene esas distintas dificultades, pero esperamos que los legisladores tienen la oportunidad histórica de identificar esas debilidades que tiene la ley y tienen dos opciones. Uno, o privilegian intereses económicos o privilegian los intereses de la mayoría con un enfoque de derechos humanos al agua. Ese es el reto que tienen en particular. Amalia, sobre el tema de las juntas de agua, se estima que hay más de 2.500 juntas de agua potable a nivel nacional. ¿Cuál es el papel de estas juntas de agua en la administración de este bien natural y por qué es tan importante también que se les incluya en esta propuesta de ley, ya que no están incluidas hasta este momento? Bueno, es importante destacar que la participación ciudadana es uno de los puntos fundamentales que hemos estado trabajando a lo largo de 15 años como organizaciones sociales. Y dentro de la participación ciudadana, por supuesto, tomar en cuenta este sistema comunitario de agua, que son las juntas de agua. Hay también otros sistemas comunitarios, hay que decirlo. El asunto es que más o menos el 40 o 42% de la población de El Salvador recibimos agua a través de la empresa nacional, la empresa por la que conocemos todos, ANDA, pero el restante 58% tiene que ver cómo le hace para llevar agua a su casa. En ese sentido, desde hace muchísimo tiempo, desde antes de los años 60, la población se ha tenido que organizar, ya que el Estado no es capaz de proveerles el servicio. La población se ha tenido que organizar a lo largo del tiempo
tengo información de juntas de agua que vienen constituidas desde antes de 1962 y tienen personería jurídica y hacen gestión con organismos nacionales e internacionales para poder instalar y mantener estos sistemas de agua. Estos sistemas de agua no tienen ayuda técnica ni tienen tampoco un subsidio económico de parte del Estado. Subsidio que los usuarios de ANDA sí tenemos, porque de alguna manera el ser cliente de ANDA nos permite pagar menos por el agua y la red, el mantenimiento de la red, se asume entre todos solidariamente. En una junta de agua, la junta de agua tiene que ver y cobrarle a cada uno de sus usuarios todo lo relacionado a que se le rompe un caño, a que hay que pagarle al fontanero para que repare, a que hay que clorar el agua para poder enviarla, hay que reparar bombas, hay que pagar energía eléctrica para el bombeo. Entonces, todos estos costos hacen que la Junta de Agua no pueda dar barato el servicio. Entonces, a estas personas, a este 58% de personas, creo que más o menos el 33% de la población está abastecido por medio de agua comunitaria, por medio de juntas de agua. Entonces, a estas personas el Estado no les está garantizando ese derecho humano. Ellos tienen que asumir todos sus costos. Por esta razón es que a los usuarios de ANDA nos cuesta más o menos 27 centavos un metro cúbico de agua y a estas personas puede llegarles a costar entre 10 a 12 dólares un metro cúbico de agua servida en su casa. Por esto es que es importante, si vamos a hablar de una garantía de derecho humano al agua, que el Estado se haga cargo de ayudar solidariamente a esas empresas de agua, es decir, a esa agua comunitaria, a esas organizaciones comunitarias, a tecnificarse para mejorar los servicios y, por supuesto, ayudarles económicamente a subsidiar los costos para llevarles el agua a las personas. Recordemos que una junta de agua normalmente está dirigida por personas normales como nosotros y nosotras, ¿verdad? Con poco conocimiento técnico y que probablemente podrían mejorar sus sistemas si tuvieran ese soporte técnico, esa especialización. Entonces, en ese sentido, el Estado, para garantizar el derecho humano al agua, tiene que involucrarse en ese punto, en poder generar otras alternativas si no es capaz todavía la Empresa Nacional de Agua de cubrir el 100% de la nación. Obviamente, para eso es una gran inversión, pero es eso lo que estamos pidiendo, que no se siga tratando el agua como una mercancía, sino que de alguna manera el Estado empiece a buscar mecanismos, empiece a generar espacios para que la población también sea participante activa de la solución de los problemas del agua. Esto es lo que venimos recalcando hace mucho tiempo. En cuanto a participación ciudadana, igual solicitamos que los que viven en las cuencas, la población que está cerca de las cuencas, sea la que esté también al pendiente y, por tanto, de que se generen organismos zonales de cuenca para que la autoridad del agua tenga pies en el territorio y que estos pies en el territorio permitan la comunicación con los comités de cuenca, que serían los comités de usuarios, justamente usuarios y usuarias del agua en el territorio. Estos organismos zonales de cuenca, Amalia, ¿cómo deberían de estar integrados desde la propuesta de las organizaciones? La verdad es que esta propuesta gubernamental tiene un órgano de gobierno, un ente de gobierno bastante limitado, que es centralizado y que no tiene cómo llegar hacia la población rural. No es lo mismo saber y entender los problemas en el territorio, atenderlos directamente desde el territorio, que hacerlo desde un escritorio. Entonces, es necesario tener una unidad ejecutiva, y esto es lo que no tiene este órgano de gobierno que plantea la propuesta de Casa Presidencial. Es decir, en este sentido, no tiene a través de ley ese ente de gobierno la capacidad de acercarse al territorio. Por esto es que estamos sugiriendo nuevamente que se generen esas estructuras. Es decir, para tener una buena ley y tener un buen ente de gobierno necesitamos institucionalidad. Y necesitamos institucionalidad no solamente a nivel central, sino que esto hay que llevarlo al territorio. Son 3 las cuencas más importantes del país, que es la del Paz,
la del Huascorán y por supuesto la del Lempa. Y las tres tienen características muy diferentes en cuanto a la población, en cuanto a las necesidades y por supuesto en cuanto a la protección de los ecosistemas. No es lo mismo cómo se está atacando al Paz con la cercanía de Metapán, cómo se está atacando al Lempa con la desembocadura de aguas de Guatemala que están contaminando. Entonces, son características diferentes y la población tiene también necesidades diferentes. Obviamente, quien conoce cómo poder rescatar la cuenca, qué es lo que le está afectando a su cuenca y cómo es que se ha disminuido los niveles de agua en su cuenca, es la población. Y la población lo que necesita para poder resolver sus problemas es apoyo técnico, es apoyo científico, es organizarse y platicarlo con las autoridades. Ellos tienen las soluciones, en realidad las autoridades lo que van a hacer es canalizar cómo se puede hacer para hacer la conservación del ecosistema. También es necesario que el ente rector escuche a la población a través de estos organismos zonales de cuenca, es decir, esta conexión del organismo zonal de cuenca con la población es fundamental para que la gobernanza del agua sea una gobernanza armoniosa y que en realidad la población tenga participación activa en la toma de decisiones con relación al agua y al saneamiento, que son dos cosas que van ligadas, no se puede olvidar el saneamiento, y que son derechos humanos ambos. Entonces, de manera que podamos decir que es una ley con enfoque de derecho humano, que es una ley que garantiza a la población el acceso al agua, tenemos que exigir y tenemos que estar atentos a que haya mecanismos de participación ciudadana. Sí. Omar, desde su punto de vista, ¿qué implicaciones tiene que en la propuesta de ley se esté haciendo o se esté viendo igual a las juntas de aguas con respecto a las grandes empresas que se dedican a la producción, explotación y administración del agua potable? Nosotros creemos que como FESPAD eso es demasiado inapropiado, tener ese tipo de trato parecería igualitario, pero no equitativo, ya que las condiciones de las juntas de agua, como ya bien lo decía Amalia, son muy diferentes a las condiciones que podría tener cualquier agente económico que quiera obtener agua para un proceso productivo XY. Creemos que ese trato es inequitativo y que no cuenta con esos elementos para poder diferenciar a las juntas de agua de estos otros sectores con poder económico y poder, digamos, en una ley regular eso. Creo que deben de incorporar muchos elementos como para hacerlo. En principio, las juntas de agua, muy bien lo refería Amalia, ya suplen la necesidad del Estado, perdón, la obligación del Estado en abastecer a la población, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2019, la del 2020 acaba de salir recientemente, no he tenido la oportunidad de poder tener acceso a ello, pero en cuanto a tenencia al agua en la zona rural, casi un 30% de la población no tiene agua potable y es aquí donde juegan un papel importante las juntas de agua, que dicho sea de paso, abastecen a casi 1,5 millones de personas estas juntas de agua. Y darles un trato igualitario, darles un trato en cuanto al canon que deben de pagar, darles un trato igualitario en cuanto a los procedimientos que deben seguir en relación a las empresas privadas, no solo afecta a las juntas de agua. Si no le damos un trato más bien equitativo, estaríamos afectando también el derecho humano al agua, el acceso al agua a toda esta población que benefician estas juntas de agua. No solo serían afectadas las juntas de agua, no solo serían afectadas esos sistemas que históricamente han intervenido para dar alivio a la población en cuanto al derecho humano al agua, sino que a ese 1,5 millones de personas. Creemos que de no llegar a observarse de forma equitativa a las juntas de agua, a incorporarse a la gobernanza del agua, las juntas de agua,
a eliminar, digamos, estas barreras que se están generando con la ley, pues tendremos una ley que no tiene ese enfoque de derechos humanos, ese enfoque de participación ciudadana, un enfoque de cuenca, y obviamente eso va a afectar a la población, digamos, en general, unas de forma más concreta, otras de forma indirecta, pero vamos a salir afectadas siempre. Creemos que puntos como este, de los que acaba de mencionar, en relación al trato, digamos, no diferenciado de las juntas de agua y otros actores económicos, creemos que son los que se deben de solventar. Podríamos, como ya dijimos, tener una ley que contenga el concepto de derecho humano al agua, pero si no se logran superar estos elementos que contiene hoy por hoy el proyecto de ley, pues estaríamos en presencia de una ley que no nos beneficia. Y por lo tanto, las organizaciones sociales estamos haciendo el papel de monitoreo, de observación, de generar aportes para poder en determinado momento contar con una legislación que, si deciden retomar los tomadores de decisión nuestras propuestas, contenga un verdadero enfoque de derechos humanos. Sí. Amalia, los diputados han afirmado que el agua no sería privatizada. ¿Qué opinan ustedes sobre esto y sobre las opiniones positivas de la ley de las empresas privadas que también comparecieron ante la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa? Bueno, el discurso, en esencia, desde que se presentara este proyecto de ley de los diputados y diputadas, especialmente de los diputados y diputadas de Nuevas Ideas, ha sido justamente negar cualquier posibilidad de que el agua fuera privatizada. Pero no tiene la ley que decir expresamente que el agua está privatizada para que eso suceda, porque si en esencia ellos están felicitando y diciendo que van a retomar todos los puntos que la empresa privada propone, estaríamos generando un sistema que le beneficie a las empresas privadas en su explotación y en su sistema de lucrarse del agua. Entonces, no tiene que decir expresamente que es privatización, pero si a una empresa le conceden 15 años renovables por otros 15 años, el acceso a un manto acuífero, y eso va en detrimento de la población que vive en el sector, pues obviamente es privatización. Esto es lo que pasa con el sector cañero, por ejemplo. Si usted va por la zona de Usulután, sobre la calle Litoral, usted se va a dar cuenta, hay muchos cañales que están regados con aspersor, pero a la par de los cañales que están regados con aspersor, hay personas caminando con los cántaros vacíos. ¿Esto qué implica? Que estas personas no tienen acceso al agua, a pesar de que allí hay agua. Entonces, si la población va a estar sacrificada con relación a los permisos que el Estado conceda o las autorizaciones que el Estado conceda a privados, porque al final las empresas son privados, entonces tenemos una disyuntiva muy grave. Estamos hablando de que ellos dicen que hay derecho humano al agua, pero igual le van a vender el agua, pero igual van a privilegiar a las empresas para su uso productivo y no a la población. Entonces, cuando hablamos de derecho humano, hablamos justamente de eso, que el Estado es el responsable de garantizar que primero sean las poblaciones quienes se abastezcan de agua, y en esto hablamos claramente de los usos prioritarios. Y esta propuesta de ley no tiene esa escala de usos prioritarios que nosotros habíamos establecido en nuestra propuesta. Es decir, primero las personas, primero el consumo humano doméstico, luego la producción de alimentos y luego los otros usos productivos que pueda tener el agua. No nos oponemos a que haya trabajo, obviamente, de las empresas privadas, porque tienen que generar y ser productivas. Sin embargo, esa productividad no puede ser a costa del bienestar de la población, no puede ser a costa de agotar los mantos acuíferos de la presente generación y de las futuras generaciones, ya que también nosotros planteamos un concepto importante que es la sustentabilidad. En esta ley que ellos han planteado, plantean y trabajan sobre todo sobre el concepto de sostenibilidad, que no es la misma cosa. Y al final, lo que estamos nosotros y nosotras a través de organizaciones sociales trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde hace 15 años, es que el agua sea
sustentable, que las cuencas sean sustentables, que las cuencas no se agoten con esta generación. Es decir, qué bueno que tengamos agua para repartirle a todo el mundo, porque así lo dice la empresa privada, cosa en la que nosotros no coincidimos, porque sabemos que hay poca agua y sabemos que en su mayoría está contaminada. Pero si la tuviéramos, qué bueno que todos podamos tener agua en esta generación. Sin embargo, tenemos que ser muy responsables en no gastarnos la vida de las futuras generaciones de El Salvador. No podemos desertificar el territorio. Sí. Y en ese sentido, tenemos que tener justamente garantizado a través de ley ese enfoque de cuenca, ese enfoque de conservación de los ecosistemas, porque no solo las personas hacemos uso del agua, sino también las otras formas de vida en los ecosistemas. Bueno, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia tendrá la oportunidad de hacer preguntas o comentarios, así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. C-189, a la ventana número 4. Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta. Claro que sí. Bienvenido a este banco, señor COVID. Sus abonos son 3 o 4 diarios y van en aumento. A veces pueden ser 5 o más los que caen. Bueno, pero en total usted ya pasa de los 2,000. Y ya voy a abonar más. Mire la fila, pues, bien juntitos todos. Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana hablamos sobre la propuesta de ley de recursos hídricos. Está con nosotros Amalia López del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás y Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD. Ambos representan a la Alianza contra la Privatización del Agua. Si usted tiene preguntas o comentarios sobre la temática que estamos tratando, puede marcarnos al 22759501, 22759502. También envíenos sus mensajes de texto o de voz al 75712779. Recibimos llamadas telefónicas. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Licenciada Imelda, le habla Amelia Ortiz en Suntepeque. Adelante. Mi inquietud es en cuanto a lo que es el derecho humano al agua. Pero yo pienso de que es una política que el gobierno está llevando y está engañando a la población, porque él quiere privatizar el agua y lo quiere hacer. Como él tiene todo el contenido de los 3 órganos del Estado, lo puede lograr hacer. Lo único que tenemos que hacer como pueblo es lanzarnos y apoyar ese derecho que no sea privatizado. Solamente, licenciada, y muchas bendiciones. Muchas gracias por su participación. También a través de Facebook Live estamos transmitiendo Radio YSUCA 91.7 FM. Ahí Eduardo Barahona nos está escribiendo: adelante, la defensa del agua es necesaria. Una ley con los 5 puntos no negociables. Recibimos una llamada más. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Es referente al tema del agua, pues, yo lo que estaba viendo, pues, que este gobierno, pues, está atribuyendo esta ley del agua que se quiere hacer, pues, como que si ellos son los salvadores de este país, y esta cuestión del derecho del agua, pues, la lucha del agua, con que haya una ley, esto viene desde tiempo, pues las organizaciones ambientalistas son las que han venido en ese trabajo, pues, ¿verdad? Y realmente, pues, lo que pasa es que en nuestro medio, pues, la población somos olvidadizos, pero no es
que este gobierno está recogiendo como las flores de todo un trabajo que se ha hecho, pues, pero esto es de tiempo, pues, no es de ahorita, pues, pero sí vemos un trabajo de ellos malintencionado, pues, que si llegan a privatizar el agua, pues, yo lo que un llamado a toda la población, pues, que nos vamos a tirar a las calles, y esto no es así, pues, que nos van a privatizar el agua. Gracias. Gracias por su sintonía. Recibimos una llamada más. Adelante. Licenciada, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ellos porque se preocupan por todo El Salvador en el aspecto del precioso líquido. Quiero decirle de que el gobierno le da más prioridad a lo que leyó de los estatutos para el agua, el generador de economía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjese que ahorita la labor de Agua Chapán se absorbió, yo viajaba desde el 90, 85, se comió todos los ríos, allá no hay ríos. Entonces la gente les toca que ir a traer agua cantarada del refugio y todo eso, porque todavía lo hacen. Y ahora se está quedando sin agua San Lorenzo, Atiquizá y San Lorenzo. ¿Qué quiere decir? Este señor está succionando todavía el agua, porque si ustedes pasan, la regadera está ahí regando el cultivo de caña, y ese no genera economía, mejor mata gente y nos roba el agua. Muchas gracias y feliz día. Gracias a usted por su participación. Tenemos más participaciones de la audiencia. No, nos indican que no. Les vamos a dar paso a nuestros invitados para que nos puedan brindar sus comentarios. Amalia, adelante. Bueno, es importante que la población identifique personalmente, y aunque felicito el hecho de que este gobierno, después de 2 años, finalmente haya retomado la iniciativa de ley con relación al agua, también soy de las que tiene temores de que esta ley que han enviado pase así, que en realidad esta discusión que se está llevando a cabo, estas consultas que se están llevando a cabo, sean solamente para justificar lo que ellos quieren poner dentro de la ley de agua. Me alegra sobremanera saber que la población está consciente de esto. Hay que decir también que no es la primera vez que vamos al Centro Cultural Legislativo a hacer una discusión relacionada a la legislación de agua. Se hizo en la legislatura 2018 y la previa 2018, la 2015-2018, se hizo esta discusión con los diputados que pertenecieron en ese momento a la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente. Es decir, ese discurso que los diputados oficialistas tienen con relación a que nunca se ha hecho discusión con respecto al tema, es una mentira. Este es el tema más discutido y quizás en donde más práctica de democracia ha habido en el país a lo largo de la historia de El Salvador. Llevamos 15 años trabajando por esta ley, y a lo largo de 5 legislaturas y 4 presidencias hemos venido señalando las necesidades de que la legislación de agua sea una legislación en favor de las poblaciones, y lo vamos a continuar haciendo. Es cierto, la población lo sabe, los que tienen memoria lo saben, no es la primera vez que estamos señalando falencias en un proyecto de ley, no es la primera vez que somos proponentes de ley, ni es esta la primera legislatura con la que hemos ido a discusión. En este punto hay que rescatar también que los otros sectores, el sector cañero, los caficultores, los ganaderos, también han estado mostrando sus intereses a lo largo de las legislaturas, y por esto es que no se había logrado un acuerdo con relación a que el ente rector fuera totalmente público, eminentemente público. Eso fue una de las situaciones que estancó las discusiones en las anteriores legislaturas. Y en este punto, pues hay que decir que la última legislatura es la que más cercana ha estado a la exigencia de los 5 puntos fundamentales que la población hemos puesto en la mesa, y que esos avances que se habían logrado hasta la legislatura anterior fueron enviados al archivo por parte de esta nueva legislatura. Es decir, es bastante contradictorio que ahora muestren y digan y tengan un discurso de apertura frente a la legislación del agua cuando ellos mandaron a archivar esos 111 artículos, y tienen en este momento todavía pendiente la ratificación de las reformas constitucionales referentes al derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación. Eso no se puede mandar a archivo, y hasta el último día en que esta legislatura esté en funciones tendrá la oportunidad de hacer esa ratificación, a menos que
se meta a otra reforma. Esa es la otra posibilidad. Y eso sería bastante inapropiado, bastante problemático, porque de nuevo nos pone en el mismo contexto que anteriormente. Es decir, ellos estarían actuando igual que los mismos de siempre, dejándonos al pendiente de la ratificación, porque no quisieron discutirlo y no lo han llevado a la mesa. Y estamos pendientes de que muestren realmente su interés de que haya el respeto al derecho humano al agua, el reconocimiento del derecho humano al agua a través de esa ratificación. Y ya que están con tan buen ánimo de escuchar a la población y de hacer lo que el pueblo les manda, pues este es uno de los mandatos que el pueblo les ha generado desde las promesas electorales que ellos hicieron. La ratificación del derecho humano al agua y al saneamiento es algo que está pendiente y es urgente en este país. Además, por supuesto, de llevar a la par esta discusión de la ley de agua. Es importante que los señores diputados actuales entiendan que ellos no inventaron el país, que la historia del país viene de 200 años atrás y que hay muchas cosas que ya estaban en camino y que es necesario retomarlas, no solamente con el tema agua, hay muchas otras propuestas de ley que fueron archivadas y que son importantes para el país y hay que sacarlas de archivo. Sí. Nos llega un mensaje más a través de Facebook Live. Dice Lupita Murillo, un llamado a estar atentos para que esta ley sea para el beneficio, principalmente para consumo humano y doméstico. Le damos paso a Omar Flores para que nos pueda brindar también sus comentarios de estas participaciones. Omar. Sí, muchas gracias, Imelda. Bueno, agradecer también a la ciudadanía que se ha hecho partícipe, ya sea por medio de llamadas telefónicas o las redes sociales. Decir que el agua es un asunto que nos merece una postura muy clara en defensa de ella, con un enfoque de derechos humanos a todos y todas. Y es importante que participemos. Todas las participaciones, a mi juicio, tienen el nivel de claridad de cuál es la discusión en esencia en este momento en la ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa. Eso es muy aplausible. Parece que en cuanto a este tema la ciudadanía tiene bastante que aportar y es por eso que la participación ciudadana cobra mucha importancia y mucha relevancia. Toda la población tenemos algo que decir en torno a el agua y cómo queremos que se administre. Los más de 6.7 millones de habitantes, de acuerdo a las proyecciones de la Dirección General de Dirección General de Estadísticas y Censos, que están en El Salvador, pues tenemos algo que decir en torno a esto. Es muy importante, queriendo destacar la participación ciudadana. En cuanto a las opiniones de forma concreta, está muy claro, muy claro. En esta oportunidad, digamos, como en otras legislaciones, el concepto de privatización no se incorpora en la ley. Pero sí existen, en la propuesta que está en este momento discutiéndose, existen algunos elementos, artículos, algunos desarrollos en algún articulado que pretenden privilegiar intereses económicos. Y eso, aunque no es un concepto incorporado en la ley de privatización, sí obviamente orienta al bien hídrico que pueda, digamos, ser explotado por agentes privados en detrimento de la población salvadoreña. Las personas tienen muy claro esto y ya quedó evidenciado en las participaciones que se han generado. Hay un manejo muy importante que se está haciendo mediáticamente en cuanto a este tema y es el hecho de que por primera vez se está haciendo esto o aquello. Y ya como muy bien lo dijo Amalia y lo dijo uno de los participantes, miren, las organizaciones sociales desde el año 2006 se han activado, generando propuestas normativas al respecto. Distintas organizaciones sociales de forma individual presentaron una propuesta de ley en ese año. Posteriormente, esa propuesta de ley fue adecuada, retomada en el 2011 por la articulación del Foro del Agua.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua en el 2019 ha presentado una propuesta ciudadana en articulación con otras expresiones sociales, con iglesias, con la academia, con centros educativos. Nos articulamos y generamos a través de la alianza y a través de estas organizaciones, a través de la iglesia, las distintas expresiones, incluso de la iglesia en el país, generamos esta propuesta ciudadana sobre una ley general de agua. Esta propuesta ciudadana fue mejorada y presentada nuevamente después que la Asamblea Legislativa decidiera archivar los expedientes en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Creemos que no hay, digamos, en la discusión algo que ya hayamos tenido en discusiones anteriores. En la discusión, en principio, se centra en qué intereses se van a regular en esta ley que se está discutiendo. El tema de los intereses es importante. El tema de los intereses te define si privilegias a intereses económicos o privilegias a los intereses de la ciudadanía. ¿Qué es lo que queremos los ciudadanos y las ciudadanas de manera puntual? Bueno, que se nos satisfaga el derecho humano al agua, y eso implica el consumo humano, implica el consumo para las actividades domésticas, implica el consumo del agua o la utilización del agua para actividades agrícolas que permitan el desarrollo de otros derechos, como el derecho humano a la alimentación, por ejemplo. Implica el uso del agua para ir satisfaciendo las necesidades, los derechos del humano en su entorno social. Para eso creemos y queremos una ley de agua, no para que privilegie los intereses de sectores económicos de forma concreta. Hay una participación muy importante. Refieren, los ciudadanos estamos atentos, dice una radio escucha, y eso es muy bueno, que estén atentos. Y otra participación dice, bueno, si no tienen un enfoque de derechos humanos, bueno, nos vamos a activar y vamos a luchar y vamos a movilizarnos. Eso está muy bien, esto está muy bien, porque todas y todos debemos de decir algo, de tener una opinión al respecto, y hacemos el llamado a la ciudadanía, digamos que parecería en algún momento centrarse en otros temas. Este tema del agua es muy importante y define el carácter de los tomadores de decisión. Y el carácter de los tomadores de decisión, en esencia, se va a definir si privilegian intereses económicos o privilegian los intereses de la ciudadanía. Que no nos engañen con solo no incluir en la ley el concepto de privatización. Hay distintas formas de privatización. Legalmente hablando, podrían hacerse algunas diferenciaciones, como hacer referencia a la distinción entre privatización y concesión. Conceptualmente y jurídicamente podrían existir diferencias, pero en esencia, lo que se hace en estos dos conceptos es trasladar la administración de agentes privados y el aprovechamiento de un bien de dominio nacional a intereses privados y a intereses económicos, y intereses económicos que le importa la acumulación de capital en una formación económica capitalista, y no le va a interesar la satisfacción del derecho humano al agua de las personas. A lo que les interesa, digamos, a estos agentes económicos es obtener un permiso, continuar sobreexplotando el manto acuífero para mantener su negocio. No le va a interesar obtener un permiso que de igual forma las personas aledañas a los mantos acuíferos que están explotando también tengan acceso al agua, y que no solo las tengan en este momento, sino que también en las futuras generaciones. Eso no lo van a ver los sectores privados. Y por lo tanto, esto es importante que nos hagamos partícipes todas y todos en este tema que nos incumbe y que define el carácter de la sociedad que queremos ser, y que define el carácter de el gobierno que está administrando, digamos, los asuntos en este momento histórico, político de nuestra sociedad. Sí. Amalia, la presidenta de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que está estudiando esta propuesta de ley
dijo que comentó que no se podía detener el desarrollo de las empresas urbanísticas y dijo, es que no podemos detener el desarrollo y el proceso, sobre todo urbanístico. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, es esto lo que señalábamos en nuestra participación en la Asamblea Legislativa el jueves anterior. Preocupa que abiertamente digan que van a tomar en cuenta los insumos de todos los sectores. Esto no se puede servir a dos señores, esto es una clave de vida. O se está a favor del pueblo o se está a favor de los intereses privados. Entonces, que declaren que no se pueden detener el desarrollo, en principio me deja bastante inquieta con relación a su concepto de desarrollo en la Asamblea. No estamos hablando de desarrollo humano, no estamos hablando de desarrollo para las poblaciones y para las personas. Están hablando en esencia de beneficiar a sectores productivos específicos, como lo son los de bienes inmobiliarios. Si a eso se refieren y ellos dicen que no se puede detener, creo que el pueblo tenemos la responsabilidad de hacerles entender que las decisiones que ellos toman nos afectan a todos y todas, y que por tanto todos y todas tenemos que activarnos para que eso cambie, para que eso sí se pueda detener, porque estamos hablando de que se lo dijeron a una de las empresas urbanísticas más interesadas en depredar Valle El Ángel. Estamos hablando del agua, del reservorio de agua más grande de todo San Salvador, y esa empresa es la que ha obtenido el permiso por 99 años para obtener la cantidad de agua que sería lo suficiente para satisfacer las necesidades de la mitad de la población del Gran San Salvador, la ciudad más grande del país. Entonces, es ilógico que continuemos creyendo que ese concepto de desarrollo nos va a llevar adelante cuando es el que nos ha llevado al estrés que tenemos actualmente. Es más, 5 de las empresas que estuvieron participando de este llamado que les hizo la Asamblea Legislativa para la discusión en la comisión ad hoc, son 5 de las empresas más contaminantes del país. Diana está contaminando el río Acelguate hace mucho tiempo y la gente lo denuncia y la gente lo dice. Las pinturas, las pinturerías también son altamente contaminantes. Tenemos allá en el sector de Soyapango un río que le dicen el arco iris. Todos los días va de diferente color por los vertidos que estas empresas hacen y los hacen crudos. Es decir, no podemos esperar, y esto en buen salvadoreño es poner al chucho a cuidar los chorizos, esperar que las empresas se autorregulen, esperar que las empresas sean responsables cuando se ha demostrado que porque tenemos una legislación ambiental totalmente flexible en ese sentido, que no les impone multas, ellos no han sido capaces de regularse. Entonces, a ellos no les interesa en realidad, y que no vengan ahora con lo de la responsabilidad social empresarial a decirme que cumplen con las normas internacionales, porque no es cierto, no invierten lo suficiente y lo necesario para hacer el saneamiento, para hacer la reconversión de lo que ellos van a vertir, de lo que ellos van a tirar al medio ambiente. Y si no, veamos lo que pasó con el ingenio de la Magdalena, ¿verdad? Entonces, la historia nos apoya. Las empresas, lamentablemente, en El Salvador no han sido responsables y han sido las mayores depredadoras de los ecosistemas. La población hemos tenido que salir a las calles a pelearla porque el Estado no ha sido capaz tampoco de garantizar que esas empresas se pongan en cintura y hagan las cosas bien. En ese sentido, la población vamos a tener también en este momento que pelearla, porque los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa evidentemente están siguiendo una línea discursiva, pero al final ellos están tratando de privilegiar los intereses de grupos económicos específicos, y así lo demostraron a lo largo de la discusión de la semana anterior. A nosotros nos han recibido bien y se los agradecemos, pero más que recibirnos bien, nos interesa que se retomen las observaciones, que se retome lo que hemos propuesto y bueno, todas las observaciones que se le van a hacer llegar a lo largo del tiempo que sea pertinente. Así que en ese sentido hay que decirle a la población nuevamente, estamos en un momento en donde se va a definir la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas a través de cómo se administre el bien hídrico. No podemos permitir que por el beneficio de pocos
se ponga en riesgo la vida de la población salvadoreña actual y de las futuras generaciones. Esto tenemos que entenderlo. Es también la vida de las futuras generaciones y por supuesto los ecosistemas. Así que la invitación es esa, justamente, a que estemos atentos a la discusión, pero que también nos activemos a través de redes sociales, que nos activemos saliendo a hacer el reclamo por esta legislación que sea en favor de la población. Sí. Omar, cuando hablamos de desarrollo, ¿a qué nos referimos desde una perspectiva de derechos humanos, sobre todo cuando hablamos sobre este tema del agua? Nosotros creemos que el desarrollo debe de verse con un enfoque de un desarrollo sustentable que permita, digamos, crecer, sostenernos todos juntos y juntas en los destinos de nuestra nación de forma concreta. Yo lo que creo es que las declaraciones de la presidenta y las declaraciones de muchos funcionarios, y no solo de este gobierno, hay que decirlo, de otros gobiernos también, lo único que algunos de forma más agresiva y otros un poco más sutil, cuando hablan de desarrollo, están hablando de desarrollo o de crecimiento económico, más bien dicho. Les está importando más el incrementar algunos puntos al PIB para que eso se vea como muy bien, se lea muy bien. Bueno, tenemos un PIB que está creciendo, digamos, anualmente al tanto por ciento. Eso creo que le están apostando estrictamente y a eso creo que se limita la narrativa política de plantear el desarrollo, pero lo que en verdad están planteando es el crecimiento económico. Y el problema es que cuando plantean el crecimiento económico, de acuerdo al diseño jurídico, de acuerdo al diseño político y al diseño económico que tenemos, el crecimiento económico solo es para unos cuantos, ¿sí? Cuando, digamos, identificamos que el Producto Interno Bruto está creciendo anualmente, ese crecimiento solo está siendo orientado para pocas familias. De las formas de distribuir equitativamente, digamos, lo producido en una nación, está el tema de los salarios, está el tema del control de precios, está el tema de los impuestos sobre la renta, está el tema de los impuestos al patrimonio, o sea, una estructura de naturaleza progresiva que permita tener más fondos al Estado para que éste pueda orientarlos a reducir aquellas brechas que genera el modo de producción capitalista. De eso estamos hablando, digamos, cuando queremos plantear la lógica de un desarrollo, incluso un desarrollo estrictamente viendo desde un enfoque económico, pero ni siquiera eso tenemos acá en el país. Cuando se está planteando el crecimiento económico, se está planteando un crecimiento económico que no va a beneficiar a la familia salvadoreña, un crecimiento económico que no va a ser de beneficio a las futuras generaciones, porque ese crecimiento económico va a impactar estrictamente sobre el medio ambiente. Estamos hablando de un crecimiento económico que solo va a beneficiar a unos cuantos. Sí. Cuando hablamos de desarrollo en términos, digamos, concretos y populares, es crezcamos juntos, pero cuando juntos y juntas, pero cuando en la narrativa política de los funcionarios, y a eso se suma la práctica de los funcionarios, la práctica política que hacen desde el poder, pues estamos viendo que se está limitando a ese crecimiento económico y que no, digamos, nos va a beneficiar a los salvadoreños y las salvadoreñas en términos concretos. ¿Queremos plantear el desarrollo? Bueno, actuemos a partir de un enfoque de derechos humanos. Dejemos de depositar la responsabilidad en actores privados de la satisfacción de los derechos humanos. Por ejemplo, en el tema de las urbanísticas, ¿por qué se está depositando el acceso que debe tener una persona a una vivienda adecuada? Que dicho sea de paso, de acuerdo a algunos datos, el 93% de la población se encuentra en una condición deficiente en sus viviendas. Hay un déficit habitacional con ese porcentaje. ¿Por qué se está depositando a sectores privados? ¿Por qué no lo asume el Estado? ¿Por qué, digamos, tratándose
de la explotación de mantos acuíferos, porque desde la administración del Estado no se asume el hecho de llevar, digamos, agua con participación ciudadana a la población y limitar a agentes privados de la sobreexplotación que se está haciendo sobre los mantos acuíferos. ¿Por qué no se habla de eso? Porque no se está hablando de una lógica de desarrollo, de crecer todos juntos y juntas, sino que se está limitando a crecer unos cuantos. Y eso es lo que históricamente ha estado en el país hace más de 200 años, lo que ha estado hace más de 50 años, lo que ha estado hace más de 30 años, lo que ha estado hace más de 10 años. O sea, esa estructura económica, cultural, patriarcal, continúa, digamos, generando brechas de desigualdad y no se está planteando la modificación de esos elementos. Así que la narrativa política sobre el desarrollo bajo la lógica de crecer todos juntos y juntas, o un desarrollo sustentable, sostenible, eso no lo vamos a encontrar en los funcionarios y funcionarias. Vamos a encontrar, en esencia, una lógica economicista de crecimiento económico, estrictamente hablando. Sí, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Omar, Amalia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Buenos días.